Era una noche fría y sin luna, como si el cielo mismo hubiera decidido esconderse de lo que estaba por venir. El aire gélido se colaba entre las grietas de las ventanas rotas de un edificio abandonado en las afueras de Washington, D.C., un refugio perfecto para aquellos que querían permanecer en las sombras. En el interior, las paredes agrietadas y la luz débil de una lámpara parpadeante creaban un ambiente de desolación y misterio. Un hombre, de rostro grave y expresión intensa, estaba solo en ese oscuro refugio, inclinado sobre una mesa llena de papeles desordenados, cada uno marcado con símbolos y coordenadas crípticas. Su nombre era Samuel Grant, un ex agente de la NSA que había dejado atrás su puesto en la agencia por razones personales que nunca se habían explicado por completo, pero que se rumoraba estaban relacionadas con secretos demasiado oscuros para ser revelados. De todos modos, aquella noche, Samuel no pensaba en su pasado ni en las sombras que lo perseguían. No pensaba en las voces que aún lo acechaban, ni en las decisiones que lo habían llevado a este punto. Solo pensaba en el código. El código. Esa secuencia incomprensible que lo había arrastrado de vuelta a la oscuridad. Lo había recibido semanas antes, por correo anónimo, con un archivo adjunto titulado El Código Eterna. Un archivo que parecía estar codificado en un lenguaje antiguo, como si hablara en una lengua olvidada, una mezcla de números, letras y símbolos que no tenían ningún sentido lógico. Al principio pensó que era solo una broma, pero pronto comenzó a percibir una inquietante conexión entre los elementos del código. Algo dentro de él le decía que lo que había encontrado no era simplemente una curiosidad intelectual, sino algo mucho más grande, mucho más peligroso. Había sido un juego de paciencia, de noches interminables frente a la pantalla, desentrañando una secuencia tras otra. Pero la verdadera revelación ocurrió cuando Samuel encontró las coordenadas. Un conjunto de números aparentemente al azar que lo llevó a un archivo clasificado en los registros de la NSA, uno que nadie había tocado en años, uno olvidado por completo por la mayoría de los agentes. Con el corazón acelerado, Samuel desactivó las protecciones de seguridad y accedió al archivo. Al principio parecía lo mismo que todos los demás, solo un archivo más, lleno de datos codificados. Pero cuando abrió el documento titulado El Código Eterna, algo cambió en su interior. Era como si hubiera activado una corriente oculta de información, algo que se había mantenido en silencio durante décadas. Las palabras danzaban ante sus ojos, pero no era solo texto lo que veía. Veía patrones, veía conexiones entre eventos históricos y fechas, como si el código estuviera alineando la historia misma en una estructura perfecta. El archivo no solo hablaba de sucesos pasados, había predicciones. Predicciones de futuros eventos, de cosas que aún no habían sucedido. Estaba diseñado no solo para analizar la historia, sino para reescribirla. En ese momento, Samuel comprendió que había tocado algo mucho más grande de lo que podía comprender. El código era la clave para entender todo lo que había ocurrido en la historia humana. Pero, ¿quién había dejado ese mensaje? Y más importante aún, ¿por qué estaba siendo él quien lo desenterraba? Las preguntas comenzaron a acumularse en su mente, como un torrente descontrolado. Sacudió la cabeza, intentando despejarse. No tenía tiempo para preguntas. Había algo más, algo que había notado desde el principio. Una serie de secuencias en el código que se repetían de una manera inquietante. Fechas, números, patrones y luego un nombre. Un nombre que Samuel había escuchado antes, en las notas de la NSA, pero que nunca había logrado ubicar. La Orden del Círculo Infinito. ¿Qué significaba esto? ¿Era esta organización secreta responsable del caos que había sacudido el mundo durante siglos? Y si era así, ¿qué quería realmente de él? Samuel se levantó bruscamente.
derrapando sobre el suelo sucio y polvoriento. La orden era como un susurro en su oído, una presencia constante en sus pensamientos. El código era más que una simple secuencia de números. Era un mapa que conducía a algo mucho más grande. Un mapa que le mostraba los poderes ocultos que controlaban la historia. En su mente, las piezas comenzaban a encajar. La caída de imperios, las grandes guerras, los momentos de cambio radical en la humanidad, todos ellos parecían estar predestinados, como si alguien los hubiera planeado con antelación. No era una simple coincidencia. Había una mano invisible guiando esos eventos, manipulando el flujo de la historia, asegurándose de que todo siguiera un patrón específico. Sin embargo, lo más aterrador de todo era lo que el código predijo para el futuro. La última secuencia, esa que había tardado días en descifrar, hablaba de un evento cataclísmico, un punto de inflexión para la humanidad, donde todo lo conocido sería destruido para dar paso a una nueva era. Samuel no podía ignorarlo. El código había hablado, y algo estaba por suceder. Con un nudo en el estómago, Samuel miró por la ventana. El edificio en el que se encontraba estaba en silencio, pero fuera, en la ciudad, el mundo seguía su curso, ajeno a lo que él había descubierto. Lo que fuera que estuviera por venir, no podía ser detenido. La historia no era lo que parecía, y la verdad detrás del código cambiaría todo lo que conocía. Un sonido, un suave susurro proveniente de la puerta. Samuel se tensó, el corazón acelerado. Miró rápidamente hacia el umbral, pero no vio nada. Solo la oscuridad, como si alguien estuviera observando desde las sombras. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. No estaba solo. De alguna forma, sabía que el código había sido diseñado no solo para desvelar secretos, sino para atraer a aquellos que se atrevían a mirarlo. Antes de poder procesarlo, su teléfono vibró. Un mensaje, sin remitente, con una fecha futura marcada en rojo. Te estamos observando. No sigas buscando. Las palabras fueron como un golpe en su pecho. Samuel no podía dejar de mirarlas, el significado de esas simples letras retumbando en su mente. Te estamos observando. En ese momento comprendió algo que lo paralizó. Ya no estaba investigando solo un código, estaba siendo observado por fuerzas que no comprendía, fuerzas que estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para mantener sus secretos ocultos. El teléfono vibró nuevamente, esta vez con un número desconocido. Samuel dudó un momento antes de contestar, pero lo hizo. La voz del otro lado era fría, calculadora. Sabemos lo que has encontrado. Deja de buscar, o no habrá nadie que pueda salvarte. El teléfono se cortó abruptamente. Samuel, con el rostro pálido, se dejó caer sobre la mesa. El miedo comenzaba a apoderarse de él, pero algo más estaba tomando el control. La necesidad de saber más. Algo dentro de él le decía que había cruzado una línea de no retorno. Era solo el principio. La conspiración era más grande de lo que imaginaba, y Samuel estaba a punto de descubrir que el código no solo predecía el futuro, sino que era la clave para cambiarlo todo. Y ahora la cuenta regresiva había comenzado. Hook final. ¿Quién estaba detrás del mensaje? ¿Qué haría Samuel al enfrentar la magnitud de lo que había encontrado? Capítulo 2. La red de sombras. El teléfono de Samuel vibraba de manera constante en la mesa, como un reloj de arena que marcaba cada segundo que pasaba en la incertidumbre. El mensaje en su pantalla seguía ardiendo en su mente. Te estamos observando. No sigas buscando. Había algo aterradoramente real en esas palabras, algo tan palpable que parecía haber estado esperando a que las leyera. El aire en la habitación se sentía más denso, como si cada susurro del viento fuera una amenaza latente.
Samuel no era alguien que temiera con facilidad, pero este no era un miedo común, era una sensación que lo penetraba hasta los huesos, como si algo invisible lo estuviera acechando. Dejó el teléfono sobre la mesa y cerró los ojos, buscando alguna claridad, algún camino que lo guiara. Pero en su mente solo había confusión, la sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida. El código, esa secuencia incomprensible, estaba conectando los puntos de algo mucho más grande, algo que no podía controlar. Lo había llevado demasiado lejos, y ahora estaba seguro de que las sombras que había descubierto no solo eran antiguas, sino prácticamente inmortales. Con un suspiro pesado, Samuel se levantó y se dirigió hacia la ventana. La ciudad dormía a sus pies, ajena a la tormenta que se desataba en su interior. La Orden del Círculo Infinito. ¿Qué era eso? ¿Una organización secreta? ¿Una leyenda urbana? En los días previos había comenzado a rastrear el nombre, pero no había encontrado nada definitivo. Todos los rastros parecían esfumarse en el aire, como si alguien estuviera borrando sus huellas con una precisión aterradora. Pero las coordenadas del código lo habían llevado más allá de lo evidente. La conexión con la NSA, la base de datos clasificados, todo indicaba que esta organización no era solo un mito. Existía, y no solo en los márgenes de la historia, sino en el corazón mismo de los eventos globales. Justo en ese momento, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, no era un mensaje de amenaza. Era una llamada, un número desconocido. Samuel dudó un momento antes de contestar. El temor comenzaba a intensificarse. Y sí era otra advertencia, pero algo en su instinto le decía que debía hacerlo. «¿Sí?», respondió con voz tensa. La voz al otro lado era grave, calculadora, como un susurro que parecía llegar desde un lugar lejano. «Samuel Grant, ¿verdad?», dijo la voz, con un tono que no dejaba lugar a dudas. «¿Quién está hablando?». Samuel apretó los dientes, su mente corriendo a 1000 por hora. «Alguien que ha estado observando tus movimientos. Alguien que ha estado observando a todos los que han estado buscando el código». El corazón de Samuel dio un vuelco. La adrenalina recorrió su cuerpo. «¿Qué sabes del código?», dijo, sin poder ocultar la tensión en su voz. Hubo una pausa, como si el interlocutor estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, la voz continuó. «Lo sabes todo, pero no entiendes nada. Te has topado con algo que no deberías haber encontrado. La Orden del Círculo Infinito lleva siglos preparando todo esto. Cada evento, cada giro de la historia ha sido cuidadosamente orquestado. No eres el primero que lo descubre y ciertamente no serás el último. Pero te aseguro, Samuel, que no podrás escapar de lo que viene». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Samuel. La sensación de estar observado se intensificó. Miró alrededor, pero no había nadie más en la habitación. La oscuridad parecía envolverlo aún más. «¿Quién eres?», preguntó, la incertidumbre palpitando en cada palabra. La voz respondió con calma, como si todo estuviera planeado desde el principio. «Me llaman el custodio, pero no importa. Lo que importa es que tú ya estás involucrado. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a perder para desentrañar la verdad?». Antes de que Samuel pudiera decir algo más, la llamada se cortó abruptamente, dejándolo con una sensación de vacío en el estómago. El custodio. El nombre resonaba en su mente, pero no había tiempo para pensar demasiado en eso. Algo mucho más grande estaba en marcha, y Samuel no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que la única forma de obtener respuestas era seguir adelante, pero ahora el peligro era real. No solo lo estaban observando, estaba siendo perseguido. La red de sombras. Al día siguiente, Samuel se encontró con Elena Torres,
una criptógrafa que había trabajado para la inteligencia del gobierno antes de ser despedida por sus investigaciones poco ortodoxas. Elena había comenzado a estudiar la teoría de los códigos antiguos, obsesionada con la idea de que la humanidad había estado siendo manipulada por una organización secreta desde tiempos inmemoriales. Los rumores sobre la Orden del Círculo Infinito no eran nuevos para ella, pero cuando Samuel llegó a su puerta con los documentos del código, supo que algo mucho más peligroso estaba a punto de desvelarse. La reunión fue en un café en el centro de la ciudad, lejos de las miradas curiosas. Elena tenía la mirada cansada, pero sus ojos brillaban con una intensidad que Samuel no había visto en nadie en mucho tiempo. Lo que tienes no es solo un código, Samuel, es un mapa de la historia misma. Elena abrió un cuaderno que había traído consigo y comenzó a garabatear rápidamente sobre la mesa. Cada secuencia, cada patrón que has encontrado, no es un accidente. La Orden ha estado operando en las sombras durante siglos. Han creado un sistema en el que la humanidad sigue un camino predeterminado, como piezas en un tablero de ajedrez. Samuel observó los garabatos de Elena con una mezcla de asombro y horror. Ella no solo veía el código como un rompecabezas matemático, lo veía como algo mucho más grande, una estructura oculta que conectaba a los gobiernos, a las élites y a las grandes corporaciones en un juego de poder que parecía no tener fin. ¿Y cuál es su objetivo?, preguntó Samuel tratando de comprender. No lo sé, pero lo que puedo decirte es que el futuro está escrito. Lo que te ha revelado el código no es solo un punto de referencia. Es el inicio de una nueva fase, la última fase de su plan. Samuel frunció el ceño, incapaz de entender completamente las implicaciones. ¿Una nueva fase? ¿Qué significa eso?, insistió. Elena lo miró con una expresión seria, casi sombría. No estamos hablando solo de manipular la historia. Estamos hablando de reescribirla. La Orden ha encontrado una manera de alterar el tejido de la realidad misma, de controlar lo que se supone que debería suceder. Si continúan con su plan, la humanidad no será la misma. El código es su herramienta. La tensión creció entre ellos, y Samuel no pudo evitar sentir que estaban al borde de descubrir algo monumental, algo que podría destruir todo lo que conocían. El primer paso en la oscuridad. Esa misma tarde, Samuel y Elena decidieron seguir una pista crucial. El código había mencionado una fecha clave, un evento histórico que, según el archivo, marcaría el comienzo de una nueva era. La fecha era inminente. El futuro estaba a punto de desplegarse y si no descubrían la verdad antes de que llegara, podrían perderlo todo. La primera pista los llevó a una instalación militar en una zona aislada de la costa este, un lugar marcado en los registros de la NSA como Sector Z. La instalación había sido cerrada oficialmente en los años 80, pero Samuel había encontrado referencias a ella en las bases de datos del código. Allí podría encontrar algo que lo llevara más cerca de la Orden y de su verdadero propósito. A medida que se acercaban al lugar, la sensación de que estaban siendo observados creció aún más. El custodio había dicho que el futuro estaba escrito, pero Samuel no estaba dispuesto a dejar que otros decidieran su destino. Sabía que debía actuar rápido. La red de sombras que los rodeaba se estaba cerrando, y cada paso que daban los acercaba a una verdad que ya no podían ignorar. Cuando llegaron a la entrada de la instalación, algo inexplicable sucedió. Un hombre de negro se acercó a ellos, como si hubiera salido de las sombras mismas. Su presencia fue como un peso en el aire. Sin decir una palabra, extendió una mano, invitándolos a seguirlo. Samuel y Elena intercambiaron miradas. Ya no podían dar marcha atrás. «Bienvenidos a la red de sombras»,
dijo el hombre en voz baja, antes de desaparecer nuevamente en la oscuridad. La puerta se cerró detrás de ellos, y con ella se cerró la última oportunidad de escapar. ¿Qué secretos ocultos esperan dentro del sector Z? ¿Quién más está involucrado en la red de sombras? Capítulo 3. La conspiración global, extendido. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos oscuros de la instalación, cada uno más pesado que el anterior. Samuel y Elena caminaron con cautela, los sentidos agudizados, como si la oscuridad misma estuviera esperando para tragárselos. A medida que avanzaban, la sensación de estar siendo observados se intensificaba. Las luces titilaban en el techo, proyectando sombras alargadas sobre las paredes, creando figuras inquietantes que se desvanecían en el momento en que intentabas mirarlas fijamente. El hombre que los había guiado hasta allí no dijo una sola palabra. Su presencia era imponente, como si no perteneciera a este mundo, como si estuviera hecho de la misma oscuridad que los rodeaba. Los condujo por una serie de pasillos laberínticos hasta llegar a una puerta de acero macizo que se abrió con un suave zumbido, como si hubiera estado esperando su llegada durante décadas. Dentro, la sala estaba completamente aislada. No había ventanas, solo pantallas gigantes que mostraban cifras y códigos que cambiaban rápidamente, demasiado rápidos para que pudieran seguirlos. Al fondo de la sala, en una mesa de metal, había un dispositivo antiguo, tan imponente que parecía fuera de lugar en el mundo moderno. Su estructura era compleja, como una mezcla de tecnología futurista y artefacto de un pasado lejano. El hombre se detuvo frente al dispositivo y, sin volverse, habló con voz grave. «Este es el corazón del código». Samuel y Elena se miraron sin saber qué pensar. El corazón del código. Era un nombre que parecía sacado de una leyenda, y sin embargo estaba justo frente a ellos. «¿Qué es exactamente?», preguntó Elena con voz tensa. El hombre suspiró, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante mucho tiempo. «Es más que un simple dispositivo. Es el nexo que conecta todo lo que has descubierto. El código Eterna no solo es un conjunto de secuencias, es una red global de información, de eventos, de control. La Orden del Círculo Infinito ha utilizado esta tecnología durante siglos para orquestar el destino de la humanidad. Pero hay algo que aún no entienden. El código no solo predice el futuro, lo crea. El aire se volvió más denso a medida que el hombre hablaba, como si las palabras mismas estuvieran impregnando el ambiente con una energía palpable. Samuel y Elena intentaron procesar lo que acababan de escuchar, pero las implicaciones eran demasiado vastas para comprenderlas de inmediato. «¿Y cuál es el objetivo de todo esto?», Samuel preguntó, su voz firme, pero con una nota de incredulidad. No podía concebir que todo lo que había conocido hasta ese momento fuera parte de un plan mucho más grande, mucho más oscuro. El hombre miró hacia ellos por primera vez, sus ojos fríos como el acero. «El objetivo es la perpetuación del control. La Orden no es una simple organización. Es una red que opera por debajo de la superficie, manipulando gobiernos, empresas, religiones y sistemas de información. El código les ha permitido moldear la historia de manera precisa, asegurándose de que ciertos eventos sucedan a su conveniencia. Desde las grandes guerras hasta los colapsos económicos, desde el auge de imperios hasta su caída, todo ha sido dirigido desde las sombras. Pero ahora han comenzado a escribir un nuevo capítulo, uno en el que ustedes, Samuel y Elena, son parte fundamental». El aire en la sala se volvió aún más espeso, como si las palabras estuvieran tomando forma, como si estuvieran cobrando vida en la oscuridad. La teoría del control global.
El hombre continuó hablando, sin prisa, como si no tuviera miedo de que la verdad que estaba revelando se desbordara, desmoronando todo lo que Samuel y Helena conocían. Cada acción de la humanidad ha sido prevista, cada paso ha sido guiado por el código. Todo lo que consideran libre albedrío, todo lo que creen ser decisiones personales, en realidad han sido cuidadosamente orquestadas. La ilusión del libre albedrío ha sido su mayor herramienta porque sin ella el control sería evidente, pero el código ha ido más allá de eso. Se ha infiltrado en los sistemas financieros, políticos e incluso sociales. El colapso de imperios, las crisis económicas, las revoluciones, todo ha sido parte de un plan maestro. Cada vez que alguien intenta cambiar la dirección del curso, el código se ajusta y restablece el equilibrio. Samuel miró el dispositivo frente a ellos, su mente luchando por aceptar la magnitud de lo que escuchaba. La historia humana había sido una ilusión perfectamente controlada. Los eventos que él había estudiado, las guerras, las revoluciones, los momentos clave de la humanidad, no habían sido más que piezas de un gigantesco tablero de ajedrez. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó Helena, sus ojos fijos en el hombre. La duda y el miedo comenzaban a mezclarse en su rostro, pero había algo más, algo que la impulsaba a seguir adelante. No podían detenerse ahora, no después de haber llegado tan lejos. El hombre dejó escapar un suspiro profundo. Lo que viene ahora es la última fase. El código ha alcanzado un punto crítico y los eventos que están por suceder no solo afectarán a unos pocos, sino que tendrán el poder de cambiar la estructura misma del mundo. Pero algo ha comenzado a suceder con el código. Ya no está bajo el control total de la orden. Hay errores, fugas. El sistema está comenzando a desmoronarse. Y ustedes, Samuel y Helena, son los únicos que pueden detenerlo antes de que la red que han tejido durante siglos colapse por completo. El corazón de Samuel latía con fuerza. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. La posibilidad de un nuevo orden mundial estaba al alcance de la mano, pero el precio que tendrían que pagar sería monumental. El precio del conocimiento. El hombre se volvió hacia ellos con una mirada penetrante. Si deciden involucrarse, ya no habrá marcha atrás. La red está buscando a los que han comenzado a desentrañar su secreto. Están siendo vigilados. El código, aunque defectuoso, todavía tiene poder, y la orden no permitirá que nada se ponga en su camino. Samuel tragó con dificultad. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, pero había más en juego de lo que él pensaba. El futuro de la humanidad no estaba simplemente escrito, sino que se estaba reescribiendo ante sus ojos. El hombre dio un paso hacia atrás, haciendo un gesto hacia el dispositivo. El corazón del código es lo único que puede detener la caída de este sistema. Para comprenderlo, deben adentrarse en lo que se esconde detrás de la cortina. Pero tengan cuidado, porque en este juego el conocimiento es el mayor enemigo. En ese momento, Samuel entendió que el verdadero desafío no era solo desentrañar los secretos del código. El desafío era decidir si querían ser parte de la red que controlaba la humanidad o si tenían la fuerza para romperla. La última decisión. Samuel miró a Helena. Sus ojos reflejaban la misma incertidumbre, pero también la misma determinación. Sabían que no podían volver atrás. Si el código estaba siendo corrompido, entonces quizás era su oportunidad para destruirlo, para exponer la verdad, aunque eso significara enfrentarse a la red de poderosos que lo habían protegido durante siglos. El hombre los observó por un largo momento, como si estuviera esperando su respuesta. Finalmente, con una leve inclinación de cabeza, dijo: «Si deciden avanzar,
Les mostraré lo que deben hacer. Pero recuerden, el precio que tendrán que pagar será alto. No hay retorno. Samuel dio un paso adelante mirando el dispositivo que parecía contener todos los secretos del universo. «Estamos listos», dijo, con voz firme, aunque sentía la presión del destino apretando su pecho. El hombre sonrió con una sombra en su rostro, como si estuviera reconociendo que los había llevado hasta el límite. Luego, sin decir una palabra más, activó el dispositivo. La habitación se iluminó con una luz cegadora, y todo a su alrededor comenzó a desmoronarse. El futuro de la humanidad se estaba reescribiendo, y ahora Samuel y Elena eran parte de la última fase de ese plan. ¿Será este el comienzo de la destrucción del código? ¿O caerán Samuel y Elena bajo el control de una red de poder que ha existido durante milenios? Capítulo 4. El umbral de la destrucción. Extendido. La luz cegadora que emanaba del dispositivo comenzó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí una sensación de vacío en el aire. Samuel y Elena se quedaron allí, inmóviles, observando cómo los cálidos tonos de la sala se desmoronaban ante la intensidad de la energía liberada. Los cables y pantallas parpadearon como si intentaran reaccionar a la presencia de algo que estaba más allá de su control. Era como si el mismo corazón del código hubiera despertado de un largo letargo, ansioso por mostrar lo que había estado oculto durante siglos. El hombre que los había guiado hasta allí no había dicho una palabra desde que activó el dispositivo. Ahora, con la luz apagada, estaba de pie junto a la consola, observando la reacción del sistema con una mezcla de calma y resignación en su rostro. «¿Qué está pasando?», preguntó Elena, su voz temblorosa, pero llena de determinación. Sabía que el momento que acababan de presenciar no solo era un paso hacia la revelación, sino que también podría ser el punto sin retorno. El hombre, sin volverse a mirarlos, respondió con tono grave. «El código ya no es lo que era. En este momento, lo que acaba de suceder ha alterado el equilibrio. El corazón del código no solo conecta la red global que controla los eventos históricos, sino que también lo conecta todo: el tiempo, la política, las emociones humanas, el destino mismo. Cada acción, cada decisión que tomamos está marcada por esta red invisible. Pero algo ha cambiado, algo que ustedes no comprenden todavía». Samuel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Podía escuchar el crujir de las pantallas como si se estuvieran desintegrando. No había vuelta atrás. Lo que estaba ocurriendo allí no solo afectaba a sus vidas, sino a toda la humanidad. «¿Qué has hecho?». Samuel no pudo evitar soltar la pregunta. Su voz tensa, casi un susurro. El peso de las palabras lo aplastaba. No podía ser. Habían activado el corazón del código, pero lo que había comenzado no podía ser detenido. El hombre finalmente se giró hacia ellos. Su rostro ya no mostraba el desconcierto de antes, sino una resolución sombría. «Lo que hemos hecho no es solo activar un dispositivo, Samuel. Lo que hemos hecho es romper la prisión del tiempo. El código ya no está limitado a controlar los eventos, está comenzando a reescribirlos a través de un proceso que ni siquiera nosotros podemos comprender por completo. Esta es la última fase del plan de la orden. Y ahora, el tiempo mismo se ha vuelto inestable». Samuel dio un paso atrás, sus pensamientos corriendo sin cesar. Cada palabra del hombre lo dejaba más y más desconcertado. Habían entrado en un terreno peligroso, un terreno en el que las reglas ya no existían. «¿Qué significa eso?», preguntó Elena, su voz tensa pero decidida, como si estuviera buscando alguna lógica en todo aquello. «Significa que el futuro no solo está predeterminado. Ahora el futuro es maleable, como si fuera una sustancia líquida, esperando ser moldeada por las manos adecuadas».
En este momento, las fuerzas del código están interactuando con las decisiones que tomamos, reescribiendo todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la historia. Ustedes ahora son los actores principales en una función cuyo desenlace aún no ha sido escrito. El hombre dejó escapar un suspiro como si llevara siglos esperando que alguien lo comprendiera. El problema, Samuel, es que la red ya no nos pertenece. La orden ha perdido el control, pero nosotros no somos los únicos interesados en lo que está pasando aquí. Hay fuerzas mucho más poderosas que están dispuestas a hacer lo que sea necesario para restaurar el sistema. Y en este momento ya no estamos luchando solo contra ellos. Ahora estamos luchando contra el mismo tiempo. El eco de esas palabras resonó en la mente de Samuel. El tiempo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso la realidad misma estaba siendo alterada de manera que ni ellos podían comprender? ¿El futuro ya no era fijo? ¿Era posible que el propio destino de la humanidad estuviera siendo reescrito en tiempo real? El despliegue de los eventos. De repente, una luz roja comenzó a parpadear en las pantallas que cubrían las paredes de la sala. Las cifras y coordenadas cambiaban a gran velocidad y una serie de imágenes se mostraron en las pantallas, todas relacionadas con momentos claves de la historia humana. La caída de imperios, el surgimiento de nuevas naciones, las grandes guerras. ¿Qué es eso?, preguntó Elena al ver una de las imágenes. Era un mapa del mundo, pero de algún modo las líneas parecían moverse, como si los límites de los países estuvieran siendo modificados en tiempo real. Eso, dijo el hombre, mirando la pantalla con una mezcla de sorpresa y alarma. Eso es el despliegue de los eventos. El código no solo predice lo que sucederá, está creando lo que sucederá, y ahora lo estamos viendo. Está sucediendo aquí y ahora. Samuel frunció el ceño, mirando la pantalla con incredulidad. Las imágenes se estaban moviendo, los continentes cambiaban, las fronteras se desplazaban, como si una fuerza invisible estuviera moldeando el mapa del mundo ante sus ojos. Y luego, una serie de eventos futuros comenzaron a desplegarse: crisis económicas, desastres naturales, el ascenso de nuevos líderes en países clave, cambios radicales en la política mundial. Esto no puede ser real, dijo Elena en un susurro. El horror comenzaba a apoderarse de ella, al igual que de Samuel. Es real, respondió el hombre con una dureza que hizo que el aire a su alrededor se volviera más pesado. El código ya está reescribiendo la historia en tiempo real. Está reescribiendo la realidad. Un estruendoso sonido, como un golpe metálico, se oyó a lo lejos. Fue un sonido que heló la sangre de Samuel. Algo estaba sucediendo más allá de las paredes de la instalación. Algo que no podían controlar. La amenaza inminente. El hombre levantó la mano, haciendo un gesto para que se acercaran a las pantallas. En ellas apareció un mapa de la instalación, con luces rojas que parpadeaban a lo largo de las pasarelas. No estamos solos. Alguien más ha entrado en la instalación. La red ya está bajo ataque. Alguien está intentando tomar el control del código antes que nosotros. Samuel sintió un nudo en el estómago. Algo estaba por desatarse, y ellos no eran los únicos jugadores en este juego. ¿Quién más está aquí?, preguntó Elena, su voz agitada. Ellos. El hombre apretó los labios, como si no quisiera decir más, pero la tensión en su rostro lo delataba. Los agentes de la Orden del Círculo Infinito. Ellos saben que el código ha sido corrompido. No pueden permitir que el futuro quede fuera de su control. De repente, las luces de la sala comenzaron a parpadear más rápido hasta que todo quedó sumido en la oscuridad. En ese instante, los gritos distantes de alarmas comenzaron a sonar por toda la instalación. Algo se había activado.
Alguien o algo había penetrado la seguridad y el sistema comenzaba a desmoronarse. Debemos salir de aquí. El hombre movió su brazo con rapidez, indicándoles que lo siguieran. Ahora es su turno de actuar. Deben detener a la orden antes de que ellos lo hagan. El último juego. Mientras se apresuraban a abandonar la sala, Samuel sintió que todo a su alrededor se desvanecía. Lo que había comenzado como una búsqueda de la verdad, ahora se había convertido en una carrera desesperada contra el tiempo. Si la orden recuperaba el control del código, sería el fin de todo. El futuro sería reescrito de una forma irreversible, y lo que quedara después sería una versión del mundo que ellos no podrían salvar. Esto no es solo sobre detenerlos. Elena miró a Samuel, su rostro tenso, los ojos brillando con una mezcla de miedo y resolución. Es sobre romper el ciclo. Si no lo detenemos ahora, todo lo que hemos hecho hasta aquí no tendrá sentido. Lo sé. Samuel apretó los puños, decidido. No podían dejar que todo se viniera abajo. La red tenía que ser destruida. El código, el corazón del código, debía ser apagado antes de que todo fuera irremediable. Pero cuando cruzaron la puerta, la realidad misma pareció torcerse. El tiempo ya no era lo que parecía. La línea entre el pasado, el presente y el futuro comenzaba a desdibujarse y con ello el último juego estaba por comenzar. ¿Qué será de Samuel y Elena en este nuevo mundo donde el futuro se reescribe en tiempo real? ¿Serán capaces de detener la orden antes de que todo quede fuera de su control? ¿O serán ellos quienes se conviertan en marionetas en el gran tablero del destino? Capítulo 6. La última resistencia. Extendido. El silencio fue abrumador. Samuel y Elena flotaban en lo que parecía una nebulosa, un vacío que no era el espacio ni el tiempo tal como lo conocían. La realidad, esa misma que había sido moldeada, manipulada y predestinada por siglos, había desaparecido ante sus ojos. Todo lo que quedaba era una oscuridad infinita que se extendía más allá de cualquier comprensión humana. Habían destruido el código Eterna, sí, pero no había celebrado ninguna victoria. En su lugar, un vacío absoluto se había tragado todo lo que conocían. El miedo los envolvía, una sensación tan densa que casi podían tocarla. No sabían qué había quedado de la humanidad, si es que aún quedaba algo. El mundo que conocían, el de sus recuerdos, seguía existiendo. O, tal vez, como el código mismo, ya había sido reescrito de nuevo, esta vez sin ellos como actores. ¿Qué había pasado con la red? ¿Se había destruido con el código? ¿O acaso algo mucho más oscuro había emergido de las sombras, algo que ni siquiera la orden del círculo infinito había anticipado? La respuesta llegó en un susurro, pero no era una voz humana. El vacío es solo el principio. La voz resonó en sus mentes, extraña y familiar a la vez. Elena se estremeció y miró a Samuel, quien, al igual que ella, se encontraba sumido en la confusión. No había visto a nadie, pero estaba claro que no estaban solos. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena, su voz quebrada por el desconcierto. La voz no respondió, pero la sensación de que algo los observaba se intensificó. Un destello de luz apareció frente a ellos, tan brillante y tan penetrante que tuvieron que cerrar los ojos por un instante. Cuando la luz se disipó, se encontraron en un lugar completamente diferente. Era un campo abierto, pero no uno cualquiera. El cielo estaba cubierto por nubes tan densas que parecían absorber la luz. La tierra era árida, rota, como si un cataclismo hubiera arrasado con todo a su paso. Lejos en el horizonte se alzaban las ruinas de lo que alguna vez había sido una ciudad vibrante, pero ahora era solo un ecosistema muerto. ¿Dónde estamos?, preguntó Samuel, su voz rasposa. Elena no respondió de inmediato. Estaba observando algo más. Al frente de ellos, entre las ruinas, un grupo de figuras se alzaba.
Estaban vestidos con ropas negras, sus rostros ocultos bajo capuchas. La orden del círculo infinito, sin duda alguna. Pero había algo extraño en ellos, algo que no podía ser descrito con palabras. Ellos no eran solo agentes de la orden. Eran algo más, algo que ya no pertenecía a este mundo. Ellos están entre nosotros. La voz resonó nuevamente, esta vez más fuerte, como si proviniera de todas direcciones al mismo tiempo. Samuel y Helena intercambiaron una mirada. Sabían que esto no era real, al menos no de la manera que siempre lo habían conocido. Era el futuro, el fin de todo. Una de las figuras se adelantó hacia ellos. Su paso era firme, pero no dejaba huellas en el suelo roto. Al llegar a unos metros de Samuel y Helena, la figura levantó una mano, deteniéndose antes de hablar. No han destruido el código, solo lo han liberado. La voz, suave pero autoritaria, provenía de debajo de la capucha. Al principio, no podían distinguir si era hombre o mujer, pero algo en su presencia transmitía una sensación de infinita antigüedad. Helena dio un paso hacia adelante, el miedo y la confusión transformándose en furia. ¿Qué significa eso? ¿Liberado? Lo hemos destruido, lo hemos apagado, lo hemos roto. La figura levantó su otra mano, interrumpiéndola. Creísteis que el código era solo un dispositivo, un mecanismo para controlar la historia. Pero el código no era solo tecnología, era la esencia misma de la realidad. Era la matriz que mantenía el universo en su equilibrio. Y al destruirlo, habéis liberado al caos. Habéis liberado el vacío, pero también habéis liberado la creación. La figura levantó la cabeza mirando al cielo gris. Las nubes se abrieron ligeramente y una luz dorada comenzó a filtrarse entre ellas. Sin embargo, no era un resplandor que inspirara esperanza. Era algo más siniestro, como si fuera una presencia, observándolos, aguardando. Samuel se adelantó, un torrente de emociones recorriéndolo. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Es esto lo que querías? ¿Que destruyéramos todo para que tú, el hombre o la mujer o la cosa frente a ellos, se giró hacia él? No estamos aquí porque lo hayáis destruido todo, Samuel Grant. Estamos aquí porque no sabéis lo que habéis desatado. El código no era solo una máquina. Era un conducto para la fuerza primordial que da forma al multiverso. Habéis tocado algo que no comprendéis, y la destrucción solo ha comenzado. Helena lo miró, luchando por asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Qué quieres decir con multiverso? ¿Que esto es solo un fragmento de lo que está sucediendo? La figura inclinó ligeramente la cabeza. El vacío que habéis desatado es más que solo tiempo, es más que espacio, es la materia de los mundos, el tejido mismo de todas las realidades. Y ahora el vacío se está expandiendo, no solo aquí, sino en todos los mundos. Y vosotros sois los nuevos guardianes, los elegidos para enfrentarlo. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Samuel. ¿Guardianes?, preguntó sin entender. El código tenía su propósito, pero como todos los sistemas, con el tiempo se corrompió. Ahora no queda orden, solo caos, y vosotros sois la única esperanza para restaurarlo. El último juego, el caos y la creación. La figura se retiró lentamente, moviéndose con una fluidez que desafiaba toda lógica. El vacío ha liberado a los guardianes del caos. Serán los encargados de destruir la creación y moldearla a su imagen. Y vosotros, Samuel y Helena, seréis los primeros en enfrentarlos. De repente, las figuras encapuchadas se separaron y el cielo comenzó a retumbar, resonando con un estruendo casi cósmico. El terreno a su alrededor comenzó a desmoronarse. El suelo se partió en fragmentos que flotaban en el aire, mientras una marea de sombras avanzaba hacia ellos, emergiendo del vacío. Algo estaba llegando,
Samuel apretó los dientes mirando a Helena. Sabía que la batalla que habían comenzado no era solo por la humanidad, era por todo lo que existía. La creación misma estaba siendo amenazada. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Helena, su rostro endurecido por la determinación. Samuel la miró a los ojos, el miedo en su pecho reemplazado por una sensación de resolución. Lo que sea que esté por venir, no lo enfrentaremos como víctimas. Lucharemos, no por nosotros, sino por todo lo que ha sido creado. Con un último suspiro, el caos alcanzó su punto máximo. Las sombras se abalanzaron sobre ellos y la lucha por el equilibrio de todas las realidades comenzó. La lucha ha comenzado. Samuel y Helena ahora son los guardianes del último vestigio de orden en un universo al borde del colapso. La guerra contra el caos ha comenzado. ¿Serán capaces de restaurar la creación o serán ellos mismos absorbidos por el vacío que han desatado?